instituciones a nivel de pediatría y otras de ginecología y obstetricia han dicho que es seguro utilizar LARS en adolescentes y en mujeres post-evento obstétrico. Los métodos de larga duración son esto es del American College, que las mujeres que están utilizando un LARC, lo más frecuente es el anticoncepción intrauterina. Hay barreras nuestras, barreras de los pacientes, la falta de familiaridad. Nosotros hemos dejado de colocar dispositivos o de enseñar a los residentes cómo se coloca un dispositivo. Entonces, yo no lo sé colocar, no lo voy a ofertar, ¿no? Los costos también, aquí en Perú, por ejemplo, ya entró, como les decía, al Ministerio de Salud, el sistema intrauterino de levonorgestrel. Los temores médicos es una gran barrera. Son seguros para adolescentes los anticonceptivos, no incrementan el riesgo de infertilidad, se pueden colocar sin dificultad en mujeres que sean ovíparas, en adolescentes, poco frecuente expulsión, y debemos conocer. Debemos estar en todas las reuniones científicas y entrenarnos e informarnos. Salgamos de nuestra zona de confort. ¿Qué nos dice la Academia de Pediatría? Nos dice que los pediatras deben de capacitarse en anticoncepción en adolescentes, porque ellos son los que los ven desde pequeñitos. Sería ideal que ellos den la primera orientación y luego ya para más especificación y que si es obesa y que si tiene síndrome de Cushing o si es una diabética, ya lo mandan al especialista, ¿no? Se debe asesorar a los pacientes, el pediatra debe asesorar a los pacientes cómo colocar un condón. Ya se imaginan a los pediatras ahí con su pene colocando el condoncito delante de las mamás. Los adolescentes sabemos que no necesitamos que estén los familiares cercanos, ¿no? Entonces podemos explicarles y otras especialidades también, no solamente los ginecólogos. La anticoncepción, la orientación en anticoncepción debe de ser para todos los médicos. Todos los médicos deben de estar capacitados para dar orientación. Imagínense una paciente que tiene un cáncer de mama, no necesita acaso anticoncepción, y de repente solamente le ven, le tratan, la manejan y la paciente por ahí tiene relaciones sexuales y se embaraza. Entonces, por eso todos debemos estar capacitados para dar orientación en anticoncepción y preguntar si están usando un nuevo método. La sociedad canadiense, este es un consenso, que dice que las mujeres jóvenes y adolescentes que buscan un método de alto rendimiento se les debe de ofrecer anticoncepción intrauterina. La Organización Mundial de la Salud nos dice que la edad no es una razón médica para negar anticoncepción, ni la nuliparidad. La tasa de expulsión no es mayor en nulíparas ni en mulíparas. Esto es del Royal College, que nos dice que los prestadores de los servicios de salud somos los principales que tenemos barreras para dar anticoncepción intrauterina en nulíparas. Los criterios médicos sugieren las ventajas de utilizar en mujeres menores de 20 años. Estos van a sobrepasar a los probables riesgos teóricos y no hay ninguna restricción respecto con el uso de anticoncepción intrauterina en mujeres jóvenes basadas en su paridad. Y ya estoy por terminar. Las medidas, las intervenciones eficaces para prevenir un embarazo en adolescentes deben estar al alcance de todos nosotros. Todos debemos, así la paciente venga por una vulvovaginitis, la paciente venga por dismenorrea, hablar sobre anticoncepción. Debemos tener acceso a educación integral, acceso a sexualidad, a la información sobre sexualidad, y que esta información no la encuentren entre sus pares o por internet, sino por personal capacitado, ¿no? Debemos tener intervenciones eficaces, apoyo social, apoyo comunitario. Debemos ver cómo protegemos socialmente a nuestros adolescentes, que vayan a estudiar. Estudiando, sabemos que evitando la deserción escolar,
van a tener mayor educación y van a protegerse también cuando tengan actividad sexual, ¿no? Y para llevar, ya estoy por terminar, no se aburran, no se duerman. Los dispositivos intrauterinos de cobre y los liberadores de levonorgestrel son alternativas eficaces para las mujeres jóvenes y las mujeres jóvenes. No hay que negárselos. No depende de la usuaria, pues, ¿no? Le colocamos y son métodos que se olvidan. Le colocamos y se olvidaron ya de estar pidiendo mensualmente o tomando una píldora diariamente. Tiene una alta tasa de continuidad, por ende, ¿no? Es costo-beneficio. A veces decimos, no, pero es que es muy caro. Ya, a ver, ¿cuánto caro es tener a una adolescente con una preeclampsia o una eclampsia, con embarazo general y bebés prematuros? ¿No es más caro todo eso para nuestro sistema de salud que invertir en un sistema intrauterino de levonorgestrel? A veces decimos, no, pero es que la T es más barata, ¿no? Pero cualquiera de los sistemas, dispositivos intrauterinos, mientras prevenga un embarazo, va a ser costo efectivo. No se ha demostrado que aumente el riesgo de perforaciones uterinas en las adolescentes, ¿no? Ni enfermedades inflamatorias pélvicas, ni infertilidad, ni un aumento de tasa de embarazos ectópicos. Tampoco hay mayor riesgo de expulsión en las mujeres nulíparas. Y debemos de recordar de que la medroxiprogesterona de depósito también es considerado un LARC. Muchísimas gracias. Dejo a Blanca Ulloque para que continúe con la moderación de esta noche. Gracias. Bien, muchas gracias, doctora Maribel. Ha sido una noche muy fructífera, sobre todo en este tema de anticoncepción en la adolescencia. Agradecemos bastante su participación. Continuamos con los temas. El segundo tema está a cargo del doctor Jorge Corimaya Paredes, con el tema ginecología infanto-juvenil en el Perú. El doctor Jorge, ya conocido por todos ustedes, siempre en sus reuniones, en los congresos, en los cursos, siempre ha presentado temas muy interesantes. Él es un médico asistente del Hospital El Niño, es miembro titular de SOGIA y también es presidente de SOGIA. El doctor Corimaya tiene mucho historial en sus capacitaciones y todo lo demás. Por lo tanto, doctor Corimaya, le damos en la ponencia de ecología infanto-juvenil en el Perú. Doctor Jorge. Buenas noches. Quisiera saber si se está viendo la pantalla. Sí, sí se está viendo, doctor. Se ve lo que estoy poniendo, el PowerPoint, ¿verdad? Sí. Muy bien, entonces buenas noches con todos. Esta en realidad no es una presentación de un tema académico, pero sí es un recuerdo de saber quiénes somos, dónde estamos, a dónde vamos. Y por eso es que he recibido con mucha alegría el poder hablar sobre lo que es la ginecología infanto-juvenil en el Perú. Vamos a definir algunos conceptos importantes, porque a veces no se toma en cuenta algunos conceptos y hablamos y hicimos cosas que a veces no corresponden. Y como buenos seguidores de lo que es la ginecología pediátrica y de la adolescencia o la ginecología infanto-juvenil, todos los que están presentes en estos momentos, vamos a hacer un repaso de qué cosa es y por qué y dónde estamos. Entonces la primera pregunta es ¿por qué existe esta subespecialidad? Todos nosotros, la mayoría de nosotros, somos ginecólogos tetras. En SOGIA también hay pediatras, tal vez de otras especialidades como cirugía pediátrica. Y entonces la pregunta es ¿por qué existe esta subespecialidad? Y recordamos un hecho bastante importante para los peruanos, que fue el caso de Lina Medina, la niña embarazada, que fue madre a los 5 años, que incluso motivó la edición de un texto escrito por el doctor José Sandoval, miembro también de SOGIA Perú, fundador, y que justamente nos permite descubrir que la subespecialidad de ginecología pediátrica es una necesidad en la preparación, no solamente de profesionales que se dediquen a esta subespecialidad, sino del conocimiento general que todo ginecostetra y pediatra debe tener dentro de su práctica general, ya que se va a topar con casos en los cuales va a tener que aplicar los conocimientos que los subespecialistas difundimos para lograr un
un mejor manejo de las pacientes, que pueden ser tanto recién nacidas como niñas o adolescentes de mayor edad. Esta es la fotografía de Lina Medina, madre a los 5 años. Y además, aparte de este problema del embarazo infantil, que viene a ser parte importante de las discusiones en el momento actual, también tenemos que ver que hay otros problemas de salud difíciles de manejar que justamente requieren una preparación más adecuada de los profesionales, no solo el pregrado, no solo los profesionales que se dedican a la especialidad de ginecobstetricia, a los subespecialistas y también al personal que trabaja con nosotros, a los profesionales no médicos que tienen que ver mucho con lo que tienen estas pacientes. Entonces tenemos los casos de muerte materna adolescente, embarazo adolescente como tal, el aborto en adolescentes, el abuso sexual de niñas y adolescentes, las infecciones sexualmente transmisibles de las adolescentes, todo lo que tiene que ver sobre la higiene menstrual, ya que vemos a la paciente desde su menarquia, la vemos directamente, las malformaciones ginecológicas que suelen requerir una cirugía de alta especialidad y compleja, el cáncer ginecológico que en las niñas se presenta, no tanto, pero se presenta y debemos resolver, y la patología mamaria. Entonces, ¿cuál es la pregunta de inicio? ¿Qué cosa es la ginecología pediátrica? La ginecología pediátrica no es una subespecialidad de la pediatría, es una subespecialidad de la ginecología y obstetricia. Vale decir, existe una ginecología pediátrica y existe una obstetricia del adolescente, aunque, como en el caso de Lina Medina, podríamos hablar incluso de una obstetricia pediátrica. En nuestro país, la CONAREME ha reconocido como subespecialidad a la ginecología y obstetricia de la niña y el adolescente. Lo podemos ver en la página web de CONAREME, ya está legalizada desde hace mucho tiempo, tanto así que hasta hay personas graduadas con esta subespecialidad. Entonces, para desglosar el tema de lo que es la ginecología pediátrica, tenemos que saber que la ginecología es la rama de la medicina que se ocupa del estudio del aparato genital femenino y todo lo relacionado a él. Y la pediatría es la rama de la medicina que se ocupa del estudio del desarrollo de los niños, sus enfermedades y lo relacionado a esto. Entonces, cuando hacemos una fusión de ambos, tenemos la ginecología pediátrica o la ginecología de la infancia y de la adolescencia. En el Perú existe una sociedad que es SOGIA, en la cual estamos el día de hoy, y su nombre, como vamos a ver más adelante, está enmarcado dentro de lo que es la ginecología de la infancia y de la adolescencia, si queremos llamarla por siglas GIA. También se le puede denominar ginecología pediátrica de la adolescencia, o GPA, y en inglés Pediatric and Adolescent Gynecology, como la revista, ya saben que es una revista que se llama el JPAG, que es el Journal de Pediatría, y también la NASPA, que es la Sociedad Norteamericana. Y bueno, el IFEPAC que hemos dado también es un International Fellow en PAG, o sea, Pediátrica Adolescente Gynecology. ¿Cuál es la población? La población que la OMS reconoce como niñas y adolescentes, o sea, de 0 a 9 años las niñas, de 10 a 19 años las adolescentes. Y por otro lado está la ginecología infanto-juvenil, este término, digamos que algunas autoridades lo han aplicado y que a veces lo decimos como el título de la ponencia de hoy es ginecología infanto-juvenil. Entonces, ¿qué cosa es ginecología infanto-juvenil? Es la ginecología que no solamente abarca de la edad de 0 a 9 años y de 10 a 19, o sea, las adolescentes y las niñas, sino que va más allá, a la población llamada joven, a la mujer joven, que va de 20 a 24 años. Entonces, ginecología infanto-juvenil es algo más que la ginecología de infantil y adolescencia, porque también abarca el grupo de adultas, digamos, entre 20 a 24 años. Esta razón de por qué se hace tan extensiva es porque en realidad en la medicina no existen límites de edad, ¿no? Hay pacientes, por ejemplo, no lo podemos haber visto de niñas adolescentes con una enfermedad que le dura hasta la edad de la juventud. Y a veces es difícil dejarla que pase a un ginecólogo de adultos, entre comillas, o ginecólogo general, porque ya la paciente tiene una enfermedad que empezó en la infancia. Y que muchas veces en la práctica general ya no tiene, digamos, a veces no hay ni la confianza en la paciente, ni tampoco la posibilidad de hacer un seguimiento adecuado. Entonces, cuando hablamos de estas dos, digamos, definiciones, para no confundirnos, no es una confusión pues, que solo existe en nuestro país, está a nivel mundial. Por ejemplo, la FIGHI, que es la Sociedad Mundial, la Federación Internacional de Ginecología Infanto-Juvenil, es justamente una federación internacional de ginecología infanto-juvenil, FIGHI, que es la mundial, es la federación máxima de todo el mundo. La SAGI, en este momento, por si acaso, la Federación Internacional de Ginecología Infanto-Juvenil está presidida por una ginecóloga argentina, o sea, está en Latinoamérica la presidencia. La SAGI es la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto-Juvenil. En Argentina también la rama de esta subespecialidad abarca hasta jóvenes.
lo mismo que en Venezuela, Sociedad Venezolana de Ginecología. Son las tres, bueno, dos de países y una mundial. Y las del otro lado, las que son Pediatric and Adolescent Gynecology, o ginecología infantil y de adolescencia, o ginecología pediátrica y de adolescencia, son las OGIAS. La SOGIA Perú, la SOGIA Brasil, la SOGIA Paraguay, la SOGIA Chile. Bueno, Uruguay se llama SUGIA, que es Sociedad Uruguay de Ginecología Infantil y de Adolescencia, pero igual está enmarcado en lo que es este parámetro, solo hasta la adolescencia. Y NASPAG, que es la sociedad, la North American Society de Pediatric and Adolescent Gynecology, es la sociedad norteamericana. Todas estas solo hasta la adolescencia y las otras tres hasta la edad juvenil. Y existe pues el IFEPAC, que es el examen que se acredita en 3 pares. Lo ofrece la FIGIC, pero es solamente un examen hasta adolescencia. Parte 1 y parte 2 la clínica, y tradicionalmente se hace en todos los congresos latinoamericanos. No, por un lado hay lo que se llama la subespecialidad en algunos países, que ofrece la subespecialidad de ginecología pediátrica y de la adolescencia, pero internacionalmente existe el IFEPAC, que es como un diplomado internacional, es un examen en realidad, que mide las capacidades y la experiencia de los ginecólogos etcétera, que se han dedicado a esta rama. ¿Cómo empieza la ginecología pediátrica? ¿Cuál es la historia? Bueno, en realidad la historia es tan antigua como la propia medicina, ya que niñas y adolescentes siempre han tenido problemas ginecológicos, no puede haber nacido recién. La ginecología pediátrica nace con la humanidad. Mientras la medicina tenía más un componente mágico-religioso, sin embargo, vean ustedes, el parto sí era una condición muy real, de tal manera que el parto sí requería la atención médica, que no era simplemente con un componente mágico-religioso. Asimismo, la maternidad en las épocas ancestrales era un tema de la población adolescente, ya que inmediatamente la paciente pasaba una etapa de desarrollo hormonal y de calidad para poder embarazarse, podría embarazarse, y de hecho era así, y en la edad antigua, en las etapas ancestrales, había maternidad adolescente, y esta era ligada a mortalidad y morbilidad, era contemplada por resignación y aceptación, debido a que se consideraba como parte de la humanidad el hecho de que la mujer joven se embarace, que la mujer joven muchas veces perezca por este embarazo. Más o menos en el siglo XX no se tomaba en cuenta el carácter diferenciado de la gestión de esta población vulnerable. Recién cuando empiezan los desarrollos incluso filosóficos de humanismo y todo lo demás, es cuando se empieza a reflexionar sobre la importancia de no dejar que nuestras mujeres mueran en el embarazo. Es en Praga, en la República Checa, de 1940, donde nace la idea de formar un servicio de adolescentes. Y la Universidad de Praga, y se considera que nace con la fundación del primer servicio diferenciado para la atención ginecológica de niñas y adolescentes. Y se le atribuye al doctor Rudolf Peter, que dirigió la clínica ginecológica pediátrica de adolescentes en el Hospital de Niños de la Universidad Carlos de Praga. El doctor Peter vivió más o menos entre 1900 y 1966, el siglo XX. Pero, como ven ustedes, esto nace como ginecología nada más, y se centra en la ginecopatología. Por eso es que en Europa la tradición es mucho de neovagina, de trasplante, de transformación, de tratamientos quirúrgicos o hormonales en la parte de ginecología pediátrica. Ahí se desarrolló, ahí empezó. Y la idea de servicio diferenciado, por ejemplo, para tener un componente más biopsicosocial del manejo de adolescentes en general y también en la parte ginecológica, nace a partir del 60 en los servicios diferenciados de nuestra región, de Latinoamérica. También es importante señalar que esta historia tiene que ser escrita, y se escribe justamente cuando en el año 42 Woodridge Schoeffler escribe el primer tratado sobre ginecología pediátrica en Estados Unidos. Después ya en la década del 60 se publican más libros sobre el mismo tema, como los temas de Dubois, J.H.W. Jones y R.H. Henry Fuma. ¿Qué pasó en nuestro país? En nuestro país, por mucho tiempo existía lo que era la ginecología y obstetricia, y tenemos la Universidad de Spock, etc. Pero, y tenemos también hospitales pediátricos. Bueno, en el año 95, el 1 de febrero, en la gestión de la doctora Virginia Figo, se crea el servicio de ginecología como parte del departamento de cirugía pediátrica. Este servicio de ginecología nace con el nombre de Servicio de Ginecología Infanto-Juvenil, ¿no? A cargo de la doctora Milagros Sánchez Torrejón, que conocimos y que es parte de la sociedad, fundadora de la sociedad de SOGIA Perú también, que ingresó por concurso y empezó a trabajar en el año 95 conjuntamente con otros especialistas quirúrgicos, pero no había más que un solo médico de ginecología por esas épocas. ¿Cuál fue el objetivo de la creación de este servicio? Fue llenar un vacío justamente que existía en el diagnóstico y tratamiento de las afecciones ginecológicas de niñas y adolescentes y la atención integral de
adolescentes y adolescentes. Se había pasado más o menos 30 años de los primeros libros y casi 60 años del primer servicio de Praga para que en el Perú se llegue a la conclusión de que era importante tener un servicio de ginecología de niñas y adolescentes que se centra en su atención no solamente ginecopatológica, sino también en la atención integral de las gestantes adolescentes. En este caso, porque en ese momento en el Perú había un problema muy grande en el embarazo, con el embarazo adolescente, que dura hasta hoy, pero justamente la idea era de que se dé una solución preventiva, promocional y también recuperativa de estas pacientes. Así se crea este servicio de ginecología de la infancia y la adolescencia en el Hospital del Niño, donde se empieza a manejar acciones preventivos-promocionales. Al comienzo funcionaba en monobloc. En el año 99 se inaugura un pabellón de adolescentes con 5 pisos, único en su género y ejemplo de la atención diferenciada. Primera vez que en otros, no como en otros países, que los servicios diferenciados eran parte del mismo hospital, una ala o un pedazo. Ese era un pabellón completo de atención para adolescentes, no solamente en ginecología y obstetricia, sino también en lo que era medicina de la adolescencia. Acá tenemos el equipo inicial, recordamos con la doctora Milagro Sánchez y nuestra obstetra Rosita Atoche, en un momento en que todavía recién estábamos en el consultorio de ginecología del monobloc. Y acá ya cuando se inaugura el pabellón, el edificio general de adolescentes, donde el tercer piso estaba dedicado a la atención ginecológica y obstétrica y era el lugar natural de nuestro servicio. Hasta el día de hoy. El servicio se amplía a 2 consultorios. Este último funcionaba el nuevo pabellón justamente con medicina adolescente, psicología y otras áreas exclusivas para adolescentes. Esta primavera duró más o menos unos 3 o 4 años. El 19 de mayo de 2002 se crea una unidad de salud reproductiva, justamente para reiniciar el estudio de atención integral de la madre adolescente, con todo lo que se espera de una inauguración, con visita de gente de OPS, OMS, pero como ustedes saben, esto no terminó, sino más bien desviando la atención de nuestros servicios a la parte ginecológica más que obstétrica. Y hasta el día de hoy hemos desarrollado, porque es parte de otro tema, la ginecología infanto-juvenil al máximo de llegar a realizar intervenciones quirúrgicas como neovagina, reconstrucciones en urogenital, resección de tabiques vaginales, manejo del cáncer ginecológico, etc. Y lo que queda como tarea es el manejo de la obstetricia de la niña y la adolescente. ¿Hay otras instituciones que han empezado este camino? Sí, conjuntamente con el Servicio de Ginecología de Perú del Hospital del Niño, nace el Instituto Materno Perinatal, el Servicio de Adolescencia, una ala también del hospital que se encarga de atención obstétrica diferenciada de las adolescentes. En el Hospital Cayetano Heredia, el consultorio de ginecología obstétrica de adolescentes, primero a cargo de la doctora Carmen González, pasando a otros médicos ginecólogos. En el Arzobispo Loaiza, el consultorio juvenil, más que nada dedicado a la ginecología del adolescente. En el Hospital Hipólito Unanue, donde tuve la oportunidad de estar de residente y después de asistente, en la unidad de embarazo adolescente, que también tenía un cuarto diferenciado para adolescentes. Y finalmente, últimamente, el Hospital Edgardo Reberriati, con el consultorio de ginecología pediátrica adolescente acá en el laboratorio. Es importante señalar también que un hijo del servicio de ginecología del Hospital del Niño es el servicio de ginecología o la unidad de ginecología del Hospital del Niño o el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, donde está nuestra doctora Mirela Marquí, que trabajamos también en el Hospital del Niño en nuestro servicio. Entonces, 20 años han pasado desde que SOGIA fue fundada con el objetivo de seguir batallando para que la ginecología infantil y de adolescencia tenga un nombre y un prestigio entre lo que es las sociedades nacionales y también a nivel internacional. La Sociedad de Obstetricia y Ginecología de la Infancia y Adolescencia del Perú, como se llama, fue fundada el 7 de noviembre de 2003 y ha organizado hasta el momento un congreso nacional, un congreso latinoamericano y múltiples cursos de diversos temas de la subespecialidad y las sesiones científicas como la de hoy que han sido ininterrumpidas. 20 años han pasado y no solo con los 44 médicos ginecólogos que la engendraron, sino más bien con todo el equipo que permaneció hasta el momento, que se puede contar con los dedos, del esfuerzo de que se vea a SOGIA Perú como una institución que nunca va a fenecer, que va a seguir adelante y cada vez más fuerte. Hoy tengo entendido que somos algo de 60 miembros y tenemos el deber importante de organizar el Congreso Internacional Latinoamericano de Ginecología y Obstetricia en Infancia y Adolescencia de Latinoamérica de la asociación llamada ALOGIA, cuya sede se ha logrado en su último congreso que se realizó en Buenos Aires. Entonces, somos 30 años de ALOGIA y los congresos latinoamericanos tienen su historia.
Todo comenzó en las primeras jornadas latinoamericanas de ginecología infanto-juvenil en Buenos Aires en el año 88. Todavía no existía logia. En el año 90 se da el segundo congreso latinoamericano, ya que el otro fue en primeras jornadas, y esto fue en Brasil, en el año 90, habían pasado 2 años. Y fue hasta el año 93, cuando se realiza en Chile, Santiago, el tercer congreso latinoamericano, así con ese nombre, y donde se funda Logia. En el año 93 se funda Logia. Desde esa época tenemos 30 años. En Venezuela se dio el cuarto congreso, en Islas Margaritas, en el año 95, el cuarto congreso. Muchos amigos venezolanos asisten a nuestras reuniones del día de hoy, no sé si estarán hoy, pero ojalá que alguna vez también volvamos a su patria para poder compartir experiencias de ginecología infantil. Después en 97 fue en Uruguay, el quinto congreso latinoamericano. En Cuba, el año 99, yo recuerdo haber encontrado un folleto de este congreso en el servicio, porque ellos difundían pues por correo. En esa época no había página web, no había tanta difusión por internet. Había, pero era restringida. Estos congresos se llevaron a cabo en Cuba. El séptimo congreso coincide con el Congreso Mundial que se realizó en Buenos Aires, Argentina, en el año 2001. Ese fue el primer contacto que tuvo gente de Perú con bueno, en realidad fue el segundo contacto, porque en la fundación de Alogia está presente un doctor ginecólogo de Arequipa llamado Roberto Rodríguez, que estuvo en la nómina de fundadores de Alogia con una sociedad ginecológica infantil y adolescencia que no llegó a más, no se fundó, no se registró, pero en el 2001 sí, el grupo de ginecólogos pediatras peruanos, la doctora Milagro Sánchez, la doctora Carmen González y el doctor Eduardo Giles estuvieron en este congreso. En Paraguay se da el séptimo congreso en el año 2003, Asunción, Paraguay, con el doctor Roti, me acuerdo, ya falleció, que su hijo todavía está vivo. Se realiza este congreso con gran éxito en el año Paraguay en el año 2003. Y así avanzamos al 2005, donde ya Perú tiene una buena delegación que asiste a este noveno congreso latinoamericano, donde ya somos parte, digamos, más importante en Colombia de estos congresos latinoamericanos. El 10º congreso es un congreso que yo recuerdo con mucha emoción, porque ahí fue donde tuve mi FEPAC, 2007, que coincidió también con el Congreso Mundial, que se realizó en Sao Paulo, Brasil. Luego sigue Panamá, en 2009, el congreso número 11, ¿no? Donde en realidad Perú intentó tener la sede, no lo logró, y pasamos a Chile, a este congreso que ya tenemos afiche, que fue en julio de 2011, donde asistimos ya a todo el equipo y logramos la sede para Perú el año 2003. Como ven ustedes, el progreso de nuestra logia fue creciendo, como se dice, ¿no? Yendo de menos a más. Este es el orgullo que tenemos nosotros de haber organizado el 13 Congreso Latinoamericano de Ginecología Infantil y Adolescencia en Perú. Y les habla la doctora Ana Ricalde, el doctor Guillermo Atencio y todo el grupo, conformado por muchos de ustedes que están el día de hoy reunidos aquí. Tuvimos el honor de organizar este congreso con singular éxito en los Hoteles Delfines. Y eso fue lo que, de cierta manera, afianzó el crecimiento de nuestra sociedad desde haber sido una sociedad pequeña fundada por 44 personas a una sociedad mucho mayor. El 25 de mayo del 2015 se realizó el 14º Congreso Latinoamericano, o 14º, en San José de Costa Rica, y vean ustedes ese país conocido como Pura Vida, que nos alojó por unos días inolvidables en este lugar de Centroamérica. Luego viene el Congreso 2017 en Uruguay. Es un congreso que coincide con los congresos nacionales que ellos tienen y también con un gran éxito en lo que es el desarrollo de la actividad. En Paraguay se dio este congreso en 2019 con la doctora Fanny, que siempre estuvo apoyando este tipo de actividades, y este es el último congreso al que asistimos y donde también tuvimos el honor de lograr la sede. Argentina, que con motivo de los 50 años hizo el congreso número 17 de Alogia. Eso fue en noviembre del 2022 y estamos el día de hoy en este 2024, donde tenemos el gusto, el honor, el placer y la responsabilidad de que nuestro Congreso Latinoamericano y tercer Congreso Peruano salga adelante como debe ser y que marque el inicio, ya sin ningún tipo de barrera, de continuar esta actividad tan importante para el Perú como es la ginecología y obstetricia de la infancia y la adolescencia. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad
Y solamente queda decirles que el destino lo escribirán ustedes, donde están, los más jóvenes, los que están ahí detrás de nosotros, siguiendo los pasos, recibiendo los conocimientos que nosotros tenemos la obligación de dar, todo en bien de las niñas y las adolescentes. Muchas gracias. Doctor Corimanya, agradecemos por su excelente recordario de todos estos años con respecto a la ginecología infanto-juvenil, y muy interesante. Hay que estar presentes en este congreso que se realizará en este año. Por lo tanto, esperamos que nuestros participantes estén todos presentes en este congreso. De igual manera, ha sido muy interesante, nos ha hecho recordar desde que iniciamos como fundadores hasta hoy, ¿no? Y eso, como dice usted, están los jóvenes para que incrementen, se acerquen más a esta sociedad y por lo tanto formen parte de esta sociedad. Agradecemos, doctor, su excelente exposición. Doctora Maribel, ¿se encuentra la doctora Maribel? ¿Alguna pregunta hacia la doctora Maribel, por favor? Aquí acabo de leer, Blanquita, que el doctor David Bebe pregunta sobre bloqueo tubárico en adolescentes. Bueno, hay que determinar cada caso, ¿no? Si es un adolescente que ya tiene 3 hijos, no ha llegado ni siquiera a la mayoría de edad, y todos han sido por cesárea, porque hay la idea de que si es una adolescente no puede tener parto por vía vaginal y le han hecho reiterativamente cesáreas, por el riesgo obstétrico, con autorización por ahora del padre, se puede hacer una ligadura. En otros casos, porque eso puso acá esta cesárea anterior, bueno, y en otros casos, por ejemplo, tenemos discapacidad. Según las estadísticas, casi el 10% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad. Si esta discapacidad es tan severa que no permite que atiendan a un bebé o que por sí sola decida ser madre, se puede hacer una ligadura. Se hace una ligadura, se hace una junta médica, casi siempre lo solicita el padre o la madre de la menor con discapacidad severa. Sabemos que esta es una característica que puede hacerlas más vulnerables a tener violaciones, a tener algún tipo de violencia y que puedan quedar embarazadas. Entonces se puede hacer una ligadura previa a una junta médica, que se presente un fiscal y se procede a hacer una ligadura de trompas, ¿no? Son casos, son pocos casos los que sí podemos hacer una ligadura de trompas, pero siempre con autorización de los padres y con presencia de un fiscal. Pero habiendo tantos métodos, habiendo muy buenos métodos de larga duración, reversibles, se pueden utilizar, ¿no? Por ejemplo, una pequeña con síndrome de Down, que sabemos que la sexualidad está muy alta en ellos, muy despierta desde pequeña edad, entonces se puede colocar un implante subdérmico y cada 3 años se puede cambiar este implante subdérmico, o se podría citar de repente y colocar en sala de operaciones bajo sedación en algunas pacientes con algún tipo de discapacidad. Se podría colocar una T, ya sea hormonal o una T de cobre. Entonces la ligadura de trompas solamente en algunos casos muy puntuales y a solicitud de los padres en casos de discapacidad severa, o en casos de cesáreas anteriores, una niña de 15 años que ya tenga 3 hijos, entonces se podría hacer, o inclusive se podría en ese caso utilizar un método anticonceptivo reversible de larga duración, ¿no? Entonces siempre hay que individualizar, hay que conversar con la familia en estos casos especiales cuál sería la mejor forma de anticoncepción para ellos. Entonces, ¿otra pregunta? Jorge, ¿tienes algún comentario al respecto? Claro, la experiencia nuestra es justamente cuando hay algunas pacientes adolescentes con severo retardo mental, pero que por ejemplo van al colegio y tú
tuvimos, por ejemplo, una paciente una vez que estaba internada en el hospital por un tema legal incluso, y tuvo el problema de que los mismos médicos decían que esa niña va al colegio, va a tener algo con algún chico, y entonces dijeron que se hizo una junta, ¿no? Para ver si había una posibilidad de que quedara de trompas. Pero no se llegó a cabo. Al final la niña la externaron, creo que ahora está en el hospital Loaiza. No sé qué habrá sido de ella, pero es una niña que tiene retardo mental, pero obviamente sí tiene una posible comunicación. Ahora, casos como esos, obviamente, como te dices, no solo necesitan ahora un tipo de reunión médica, clínica y ética, ¿no? Sino también un permiso judicial. A pesar de que nadie va a reclamar o sea, no tiene, estos pacientes por ejemplo abandonados, no tienen familia, ¿no? Muchas veces ¿cómo se llama? Muchas veces la familia preocupada por este tema es que hace de que se piense en esta posibilidad. Ahora, como tú dices, hay métodos anticonceptivos que se usan, pero por ejemplo, yo tengo casos de pacientes que no querían ponerle hormonas a sus hijas y pensaban mejor hacerle la ligadura y también hay temas, por ejemplo, esta paciente con retardo mental o con severo compromiso mental, el tema de la menstruación, ¿no? Tampoco quieren que tenga menstruación. Entonces, justamente ayer hablaba con Eduardo Gil sobre un tema de que la menstruación, a pesar que es algo que no debería inhibirse, digamos, porque parte de la fisiología, de repente sí, por ejemplo, en una paciente que no va a tener mayor futuro reproductivo, se tenga que ver una junta médica con un tema ético para realizar una histerectomía. Entonces, todas esas cosas, como dije, la ginecología infantil, y voy al tema de nuevo, a mi tema, es una parte que tenemos que reunir experiencias no de grandes poblaciones, sino de casos puntuales. Y en ginecología infantil, como hay casos tan raros o tan únicos, como tú mismo has dicho, se ve cada tema, y para eso ayuda mucho lo que es la investigación cualitativa, porque ya no es la investigación cuantitativa de cuánto porcentaje, que tal y tal, sino que tenemos que preguntarle a la paciente su vivencia, saber lo que siente una madre que tiene una hija con ese problema, cuáles son sus expectativas con esa niña, y eso en todos los casos, en malformaciones congénitas, en pacientes con malformaciones que tienen que ver con su vida reproductiva futura, la famosa queiloplastía o hiperoflavia que a veces se cuestiona, que no tiene mucho que ver con eso. Yo conocí a una madre que me dijo, doctor, mi hija tiene eso, le molesta, le fastidia, y yo también he tenido, y he sufrido mucho con esos labios mayores que no me han negado todo lo que es la vida social, mi actividad sexual. La mamá me dijo eso de ella. Entonces, eso no está escrito en ningún lado, porque a la hora que vemos son series, son cifras, son números, pero no la emoción, no el saber de que yo tuve esta experiencia, me vi al espejo y tengo este deseo o esta actitud, ¿no? Entonces, hay muchas cosas, como tú dices, Maribel, que tienen que ser cada caso, y sobre todo en esto de las ligaduras, la histerectomía, lo mismo en el caso de abuso sexual, todo es una cosa que a veces es puntual, y obviamente ayuda mucho lo que es el consenso profesional, y también viendo la parte ética y la parte, digamos, humana, ¿no? De cómo tenemos a nuestros pacientes. Claro, hay que individualizar cada caso, ¿no? Así es. Así es, doctores. Por lo tanto, por horas del tiempo, la doctora Ana María quiere decir unas palabras a este grupo a través de esta sesión. Por favor, doctora Ana María, le damos paso a usted para que finalice la primera sesión científica. Muchas gracias. Solamente me queda agradecer a los ponentes, a la doctora Maribel Dexter. Muchas gracias, Maribel, siempre colaborando con nosotros, miembro también de nuestra sociedad. Y al doctor Corimaya, que me ha emocionado con su ponencia, porque me ha acordado cuando hemos fundado la sociedad. Yo también soy miembro fundador. Y después de lo que nos ha costado el Congreso, con el doctor Atencio y con la Junta Directiva en ese momento, y la verdad es que vamos creciendo, y esperemos que este Congreso próximo que sea el doble éxito que tuvimos en el anterior. Invitamos a todos, esperamos tener a toda Latinoamérica acá. Ustedes saben que los esperamos con los brazos abiertos. Y seguimos trabajando en lo que es la ginecología infanto-juvenil para nuestras niñas y adolescentes. Bueno, sin más, les doy la bienvenida a nuestras sesiones científicas. Continuamos. Los invito a que
se inscriban con nosotros en SOGIA y los espero en la próxima reunión científica. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias a todos por su tiempo. Gracias, Laboratorio Abbott. Nos vemos. Gracias a ustedes, doctores. Gracias a ustedes, un placer. Gracias. Saludos a todos, doctores. Muchas gracias por la oportunidad. Saludos también a Latinoamérica, que debe estar por ahí alguno. Exacto. Y nos acompañan algunos. Compartimos el link. Jorge, me ha encantado tu ponencia. De verdad que sí. Muy bien explicado para que todos entiendan cómo está. Así estamos, tenemos que crecer. Y el futuro depende de todos nosotros. Efectivamente, para que sigan. Felicitaciones, Maribel. Gracias, Maribel. Muy buen tema, la anticoncepción. Sí, muchas gracias. Sigan siempre colaborando. Saludos a todos. Saludos. Buenas noches. Muy bien, Jorge.